Hace rato preguntaban, bueno, creo que no, creo que avanzo mejor con la plática antes de continuar. Otra pregunta quedó pendiente, ahorita la complementamos al final. Listo. Bueno, voy a regresar ahora a utilizar nuestro famosísimo jQuery, porque pues obviamente, luego bromeamos acá que jQuery va a ser la única biblioteca que va a sobrevivir después de que todos los demás se mueran, la verdad. Es como las cucarachas, y no porque sea malo, no porque sean feas. jQuery es muy bueno, sino más bien por resistente. Porque jQuery es pura proteína, dicen por acá. Y sí es cierto, jQuery nació por allá como del 2005, 2006. Y la verdad que es una biblioteca que se quedó con nosotros. Vio la muerte de Scriptaculous, vio la muerte de Prototype, vio la muerte de Septo, su competidor principal. Vio la muerte de MooTools, que era la competencia que se usaba en Joomla en aquellos tiempos. Vio la muerte de Backbone.js. Seguramente va a haber la muerte de Vue.js. Seguramente va a haber la muerte de Angular. No sé. El punto es que jQuery al parecer es inmortal. Es como un vampiro. Yo creo que va a tener como unos más o menos 400 años por ahí. Grandes, a grosso modo. Pero bueno, el punto es que hoy vamos a utilizar jQuery porque la verdad es que todavía está muy utilizada. Por ejemplo, Liferay, que es una plataforma Enterprise, aún en su versión 7, que es la versión 7, ya sea Community Edition o DXP, la sigue utilizando para muchas cosas de su UI. Y la sigue utilizando porque jQuery es muy ligerita, hace bien lo que supuestamente debe hacer. De hecho, para mi gusto es como que de las bibliotecas que menos tiene errores. Si alguien dice que funciona en jQuery, es porque funciona en jQuery. Pero bueno, ya, basta de las flores para jQuery. Vamos a estudiar uno de sus objetos bien interesantes que se llaman Defer Objects. Para eso voy a ir a una CDN. Vamos a ver CDN, por aquí tengo una. No, tengo una CDN. CDN. Aquí hay una CDN. A la de Google, por ejemplo. Voy a descargarme jQuery desde una CDN porque pues no lo necesito descargar realmente. Voy a descargar la versión 3 y ahorita te explico por qué. Mira, la versión 3, voy a cerrar este código también. Voy a comentar este del ejercicio de promesas. Listo, ya tenemos jQuery ahí cargado en nuestro ejemplo de index.html. Y ahora voy a generar aquí un nuevo script, que en este caso va a ser un src. Aquí dentro de JS voy a generar un nuevo archivo que se va a llamar 2jQuery defer objects, ¿no? .js. Ahorita vamos a explicar eso y aprendemos algo nuevo. jQuery defer, ahí está. Defer objects. Listo. Bien, ahora bien, recuerda que casi siempre debemos poner como una buena práctica que nuestra aplicación esté, digamos, en un scope, aislada, como en este caso parte de una IFE. Ya está. Ahora bien, aquí ya podemos utilizar jQuery en todo su poder, ¿no? En la versión jQuery 3 resulta que estos objetos que se llaman Defer Objects, que de hecho fueron introducidos desde las versiones más antiguas de jQuery, estos objetos ya hacían lo que hacen las promesas actualmente. Es increíble que estoy hablando de 2006 y jQuery ya había implementado esto para JavaScript. Es impresionante. Y fue impresionante porque por mucho tiempo, cuando no teníamos promesas en el browser nativas, utilizamos realmente estos objetos. Y te voy a poner un ejemplo muy clásico que casi siempre lo pongo cuando explico esto. Imagínate que tienes que hacer un llamado Ajax. Entonces jQuery tiene un método muy precioso que se llama Ajax, ¿no? Así, listo. Y este método Ajax recibe una URL, ¿no? Entonces ahora sí vamos a hacer cosas ya de veras. Vamos a conectarnos contra un RESTful API. Ya sabes, nuestro RESTful API favorito es el que creamos con Laravel Lumen, que de hecho está en esta dirección. Aquí está. Obviamente aquí este requiere autenticación, pero bueno. Imagínate que tienes esta dirección, que es una dirección IP con un servidorcito que tenemos ahí cargado de Laravel Lumen. Esta URL le vamos a concatenar, por ejemplo, y quiero que obtenga la lista de usuarios, básicamente. La lista de usuarios. Pero recuerda que en nuestro caso, como lo vimos en Angular, en el curso de Angular necesitamos headers, ¿no? Un header que necesitamos es decirle el content type, que básicamente es el tipo que nosotros estamos mandando, que sería application.json. Ahí está. Y el otro header, que si no mal recuerdo, se llamaba API token, que recuerda, esto es la cosa que nos permite autenticarnos contra el API de Laravel. Entonces este API token ahorita no lo tengo, así que voy a sacarlo con Postman. Y no lo tengo porque obviamente eso es una cosa que nada más tras la autenticación te lo va a regresar. Pero si no tienes el usuario y el password correcto, nunca te lo va a regresar ese token. Entonces voy a autenticarme con Esmeralda, que en este caso este es su token. Ahora te mando este código por acá por el chat de Web Training, ¿ok? Aquí está.
Ahí tengo el token. Entonces voy a mandar esta configuración de Ajax porque es la que vamos a estar utilizando. Lo voy a mandar aquí en nuestro chatcito. Ups. Dice que no estoy autenticado. Ahí está. Ahí tienes el token y todo eso. ¿Sale? Bueno, esto tenía una cosa que se llamaba callback, ¿no? Por ejemplo, cuando hacíamos un llamado y esto terminaba con éxito, ¿a qué te recuerda? Pues a las promesas. O cuando terminaba con error, ¿a qué te recuerda? Pues a las promesas, ¿verdad? En ambos casos podías capturar la respuesta. Y por ejemplo acá, lo que yo esperaría es tener la lista de usuarios. Ahí voy a tener la lista de usuarios. Y creo que ya terminé, ¿no? Así de simple puedo hacer un llamado Ajax. Vamos a ver. Aquí ya maté mi servidorcillo. No, sí lo tenía. Es que se quedó por otro lado aquí. Entonces vamos a ver qué estoy haciendo. Lo primero que estoy haciendo es obviamente jQuery, el objeto defer y... Ojo, si no sabías, en tus tabs, en el tab de red de Chrome, tienes una cosa que se llama XHR. Eso de XHR hace referencia a que son llamados de tipo Ajax, básicamente, que utilizan el objeto XML HTTP request internamente. Y como recordarás, para cada que hacemos un llamado a un REST API, siempre hay un llamado que se llama Pre-Flighted Request, que básicamente es aquel que nos permite saber si nuestro API soporta CORS. En este caso se hace con un método options y en este caso sí soporta eso, así que está bien. Y el segundo llamado es el nuestro, el real. Si notas aquí ya vienen los usuarios y en el preview puedo ver que tengo 9 usuarios aquí listos. Entonces ya está funcionando mi request, así de sencillito. Ya hice un llamado Ajax hacia este servidor que está en Japón. Ya lo autoricé con un token y ya me está dando resultados, ¿no? Entonces, si regresáramos acá, así de simple puedes hacer un llamado a Ajax en jQuery, ¿no? Internamente, aunque no lo sepas, esto está llamando a un objeto especial que se llama deferObjects. Internamente está manipulando con estas cosas. Bueno, ¿qué pasaría si ahora quieres traerte los proyectos, como lo hicimos hace rato? Bueno, lo más natural es que a lo mejor hagas copia de esto. Y pues a lo mejor se te ocurra ponerlo acá, ¿no? Y ahora aquí le dices, dame los proyectos. Lo cual está bien, porque pues eso va a funcionar. Realmente estás concatenando. Mira, ahora ya tiene los usuarios y ahora tiene los proyectos. Pero ¿qué pasa si ahora quieres los issues? Pues se te podría ocurrir como programador que agarras esto y lo metas acá. Y ahora digas issues. Y claro que va a funcionar. Y por supuesto que está llamando, mira, aquí trajo los usuarios, trajo los proyectos y trajo los issues. Bueno, no hay issues, pero bueno, ya está la respuesta vacía. Y obviamente aquí ya viste un problema, ¿no? El famosísimo callback hell. Es decir, el infierno de los llamados. Que básicamente es tan horrible como se vea esto. O sea, yo he visto códigos así, que concatenan muchísimas llamadas, lo cual es complicadísimo de mantener. En el mejor de los casos te vas a arrepentir, vas a decir, no, esto no me sirve, no me sirve, no me sirve, y te regresas, te arrepientes y ya. Todo estaba hermoso hasta acá. Y a lo mejor vas a hacer funciones, ¿no? Vas a hacer una función, como hace rato, que te obtenga los usuarios. Y ahí vas a llamar a traer los usuarios. Y luego vas a hacer una para los proyectos, como lo hicimos hace rato. Projects. Y aquí proyectos, ¿verdad? Y luego vas a hacer otro llamado para los issues. Y claro, esto suena mejor, mucho mejor que hace rato, ¿no? Porque al menos tengo funciones separadas. Sin embargo, ahora imagínate que en este caso los usuarios ya los tengo. Los proyectos dependen que yo mande a traer a los usuarios, entonces pudiera llamarla acá, ¿verdad? Y luego, para que yo mande a traer los issues, pues pudiera poner aquí en el callback de success de esta cosa, pudiera llamar a los issues. Lo cual, pues está bien. Perdón, y aquí nunca llamé a este, ¿verdad? El de users, quien está desencadenando todo esto. Tengo 3 funciones que están haciendo llamados Ajax. Y bueno, voy a desatar la primera para que se desate lo demás. Ahí está. Funciona bien. Sin embargo, esto no está ordenado necesariamente. Lo que yo aquí tengo garantía es que, bueno, van a ejecutarse las 3 y está perfecto. Hice los 3 llamados. Sin embargo, imagínate que tienes 40 llamados a diferentes servicios. Obviamente este approach como que ya no funciona. Entonces, si pudiéramos abstraer esto un poquito, vamos a ver cómo yo puedo reutilizar esta misma lógica. Imagínate que tienes una función que se llama getData by Ajax y que dada una URL ejecuta esta operación.
Sin embargo, esta operación me regresa esto y resulta que el método Ajax, al ser un objeto defer, este método Ajax te devuelve un objeto defer y por lo tanto esos objetos defer son compatibles con promise a plus. Por lo tanto, tienen un método then, tienen obviamente los estados que ya vimos, los de pending, rejected y fulfilled. Y además, los objetos defer de jQuery agregan otro método que se llama promise, que básicamente es como si transformaras internamente este defer object a una promesa. Entonces aquí estoy diciendo, te prometo, aquí estoy diciendo esto, te prometo que algún día voy a terminar este llamado Ajax. Pero bueno, aquí la URL en este caso sería así, ¿verdad? La URL que le pasé como parámetro. Aquí ya no manipulo el estado de éxito ni el de error, porque entonces estaría atándolo a que nada más se manipule así. Y con eso ya estoy preparado. Ahora, lo que yo puedo hacer es obtener los llamados por Ajax. En este caso, voy a eliminar estos tres con un solo método. Voy a decir, obtén los métodos de Ajax para la URL del servidor más los usuarios, ¿no? Y luego, cuando acabes esto, then vas a mandar a traer a esto, pero con los proyectos, ¿verdad? Y luego, cuando acabes esto, vas a traerte los de los issues. Y pues prácticamente es eso, ¿no? Si notas, es exactamente lo mismo. Tenemos el llamado en este caso a los issues, a los proyectos y a los usuarios. Ahí está todo. Es exactamente lo mismo. Estamos haciendo los llamados independientes. Sin embargo, esto se parece mucho a las promesas que habíamos manejado antes, ¿no? Se parece de hecho bastantísimo. Porque tengo un llamado Ajax, que en este caso trae los usuarios. Tengo otro llamado que trae los proyectos. Y luego tengo otro llamado que trae los issues. Lo que me habla que en jQuery existen unos objetos especiales, que recuerda que se llaman defer objects, que fueron inventados mucho antes que las promesas. Ahora, el problema de estos defer objects es que son mucho más pesados que las promesas, porque tienen más cosas. Por ejemplo, tienen un método que se llama done, que obviamente eso no lo tienen las promesas. Y eso es como que se ejecuta cuando ya se acabó todo, básicamente. Cuando ya se terminó de ejecutar todo, aquí puedes hacer algo, ¿no? Básicamente puedes hacer esto. Esto lo pudieras almacenar si te es más claro en otro objeto primero. Por ejemplo, pudieras hacer aquí defer, así. Y esto pudieras decir return defer.promise. Si te es más claro, es lo mismo, exactamente lo mismo. No sé, hace rato lo estaba regresando completamente. Ahí está. Es exactamente lo mismo. Entonces básicamente declaro un defer object que básicamente es lo que me regresa el método Ajax. Y de ese método Ajax regreso una promesa. Digo, te prometo que algún día voy a acabar. ¿Qué voy a acabar? La obtención de datos por Ajax. Y luego hago todo lo demás. Entonces las promesas en este caso de ECMAScript, las oficiales, son compatibles muy perfectamente con estos objetos de jQuery en la versión 3. En la versión 1 y la versión 2 de jQuery esto no sucede. Eso quiere decir que no son intercambiables, ¿ok? Ahora, imagínate que tienes 40 llamados. Obviamente ponerlos den como que ya no es tan padre, ¿no? Entonces jQuery nos da una utilería que se llama when. Y este when básicamente recibe una lista de llamados. Hoy no debí quitarlos. Más bien voy a transformar esto a su versión when. Imagínate que quieres ejecutar todas y para cuando todas acabes hacer algo más. Entonces tienes este método de utilería que se llama when. Aquí voy a capturar la respuesta. Y lo que haces acá entonces es agarrar esto, meterlo aquí, poner una comita. Siguiente llamado, que sería para los proyectos. Comita, siguiente llamado, poner los issues. Esto es exactamente lo mismo que estaba abajo, pero ahora utilizando una utilería que nos da jQuery, que en este caso es la utilería de when. Y aquí me gusta un poquito más porque incluso se puede leer mejor. Dice, cuando acabes esta y esta y esta, entonces haces algo. Así. Se parece mucho a hace rato, solamente que ahora estamos utilizando una utilería que es propia de jQuery, que se llama when. Si fuéramos ahorita nuestro código a nuestra prueba en Chrome, vas a ver que es exactamente lo mismo. Ahora, nada más que acá, en este caso yo estoy viendo aquí la respuesta solamente para el primero, que es el de usuarios. ¿Cómo saco las demás? Pues obviamente aquí puedes sacar las response users, response projects,
response issues, ¿no? Serían básicamente las 3 respuestas que yo esperaría. Me faltó ahí. Users. Entonces ahí está, mira. Esto es un arreglo de arreglos y el primer elemento son obviamente los usuarios. Aquí están. El segundo elemento son, ¿qué eran los proyectos? Y el último son los issues, que básicamente son un arreglo vacío. Por ahora no hay issues. Entonces, así de sencillito puedes ejecutar cosas que sean dependientes de otra. En este caso va a ejecutar todas y cuando todas se cumplan, en este caso voy a tener las 3 respuestas, que eso es a veces muy común. Imagínate que estás haciendo una aplicación y necesitas que 3 cosas sucedan antes de que puedas renderizar, por ejemplo, un widget. Imagínate que el widget que estás haciendo requiere los usuarios, requiere los proyectos y aparte requiere los issues. Solamente bajo la condición de sí y solo si tengo los 3, entonces despliego. Esto pudiera ser la solución. ¿Qué es lo que se hizo ahora en la versión de ECMAScript, en este caso 2015, que es cuando se introdujo las promesas nativas al browser? Hay un operador muy padre que se llama promise.all, que sería el equivalente a esto. Entonces, en lugar de utilizar el when de jQuery, pudieras utilizar promise.all, pero este all te recibe un arreglo. Y ahora sí, hacer lo mismo. Básicamente es igualito. De hecho, te lo voy a copiar. Es lo mismo. Entonces, si la teoría es cierta, yo pudiera agarrar estos 3, meterlos aquí en el arreglo y tener el mismo resultado. Básicamente lo que estoy haciendo es utilizar la versión ahora, pero de ECMAScript. Pero si notas, ahora la versión de ECMAScript es ligeramente diferente, porque la versión de ECMAScript no te devuelve múltiples respuestas, de hecho te devuelve nada más una. Quizás esa es la variación que jQuery está más padre, quizás porque tienes ahí de estructuración de tus datos. En este caso, este promise.all te lo regresa todo en uno solo. Y aquí están, mira, los 3 arreglos. Eso quiere decir que aquí el response de cada uno de ellos es pues lo que necesitamos. Por ejemplo, si iteraras esto, vamos a iterarlos. Y para cada uno, en este caso, voy a ir sacando la respuesta, ¿no? Así, la respuesta. Esto ya no. Y ahí vas a ver que tengo en este caso los 3 arreglos. El arreglo de usuarios, el arreglo de proyectos y el arreglo de issues que es vacío. Entonces, ojo, la diferencia entre el método when y el promise.all es que desde el método when te devuelve respuestas independientes para cada uno de los llamados y el método promise.all te devuelve un solo arreglo con todas las respuestas ahí. Es un arreglo de múltiples elementos. Aquí el arreglo de 0, response de 0 sería la respuesta de usuarios, el response de proyectos sería la respuesta del índice 1 y el response de los issues sería el de 2, ¿no? Es decir, lo que me refiero es que aquí, console.log, aquí tenemos los usuarios, están en response de 0, ¿ok? Porque recuerda que es un índice basado en el 0. Projects estaría en el índice 1. Y finalmente el issues, projects. Issues estaría en el 2. Básicamente es lo que quiero decir. Los usuarios están acá. Los proyectos están acá. Y los issues están acá. Ahora, promise.all también tiene una limitante, ojo. Imagínate que en este caso tienes 10 llamados. Cada llamado dura alrededor de, no sé, ¿qué te gustan? 2 segundos en completarse. Si tienes 10 llamados ya serían 20 segundos. Eso lo va a hacer extremadamente lento. Entonces el promise.all no debería tener tantísimos llamados. Ten cuidado cuando lo uses. Porque si pasas, no sé, de 5, eso va a ser una cosa bien lenta a tu servidor. Bueno, no tu servidor, tu aplicación. Porque realmente vas a esperar para que se completen todas las operaciones que están descritas en este arreglo. Y hasta que acaben todas, ya sigues en este caso con esto. Otra cosa que pudieras hacer es a lo mejor tratar independiente a cada llamado, ¿no? Que cada llamado sea independiente de manipular lo que le toca. Entonces a lo mejor ahí sí pudieras hacer algo así como un rendering asíncrono para que se desplieguen los usuarios, luego los proyectos y cuando ya estén listos los issues, ¿no? Algo así hace Angular por dentro, de hecho. Obviamente no utiliza promesas, utiliza observables, pero al final de cuentas su rendereo es completamente asíncrono, lo que es muy muy bueno. Angular utiliza unas cosas que se llaman zones, pero al final de cuentas es el mismo concepto. Imagínate que tienes múltiples bloques de la página que se están renderizando en diferente momento. En el pasado, antes de que existieran todos estos frameworks bonitos, existieron otras cosas. Por ejemplo, Doge.js, que era un template system muy potente, manejaba el concepto de streams para hacer eso, el rendering asíncrono. Pero pues ahora ya tenemos frameworks más modernos como Angular que lo hacen mucho
mucho más fácil el manejar ese tipo de cosas. Antes era muy manual, eso tú lo hacías a mano completamente. Bueno, entonces ahí tienes un ejemplo de un operador muy útil que es el promise.all. Aquí lo hicimos con su versión de jQuery, que sería con el método de when. Y aquí lo hicimos con su versión de promise.all. Ah, otra cosa bien interesante. Sí, ¿qué pasa si tienes un arreglo, no? ¿Qué pasa si tienes un arreglo de elementos y en este caso no tienes los llamados estáticos? Eso es muy común porque, por ejemplo, si tienes un for, es un ejemplo que mucha gente me ha preguntado cómo hacerlo. Imagínate que estás iterando acá. Bueno, imagínate que tienes aquí primero un arreglo de endpoints, ¿no? Donde los endpoints son usuarios, projects, bueno, diagonal projects, y finalmente diagonal issues. Eso es algo también, una pregunta muy común. De que cómo hago promesas dinámicas, ¿no? Ahora, esos endpoints los voy a recorrer. Para cada uno de ellos, obviamente ahí tengo la URL. Aquí tendría el endpoint. Lo que voy a hacer es, voy a generar un llamado de estos. Lo voy a generar en un arreglo que se llame callbacks, ¿no? Que es vacío. Y luego, para cada una de estas cosas voy a ir agregando un callback dinámicamente. Entonces voy a agregar un llamado de estos, mandando la URL del servidor, más el endpoint URL. Y listo. Y para cuando acabe quiero que ejecute todas de golpe, básicamente. Aquí si hay 10, va a ejecutar 10. Si hay 2, va a ejecutar 2. En este caso hay 3, va a ejecutar 3. Si yo imprimo estos callbacks ahorita, obviamente son funciones, ¿no? Estas no son, digamos, ejecuciones todavía. Notas acá, tengo esto de always catch, don't fail, pipe, progress, promise. Esas son objetos de tipo defer. De estos defer objects. Todos. ¿Cómo yo los hago activos? En este caso, ¿cómo hago que se desaten de una vez? Bueno, si utilizas el método, en este caso de JavaScript, que se llama apply, al when le puedes pasar un arreglo, ¿no? Que sería lo más sencillo. Pero para eso tienes que pasarle un contexto de ejecución, que en este caso es en esta ventana, bueno, en este scope. Y con eso puedes hacer exactamente lo mismo que vimos hace rato. Este then. Así. Es exactamente lo mismo. Ahí está, mira. Tienes 3, obviamente aquí tienes los usuarios, luego vas a tener los proyectos y luego los issues, ¿no? Entonces, ojo, aquí estoy utilizando el método apply. Este método no es de jQuery, este es un método de JavaScript. El método apply invoca una función, pero para que se pueda invocar debe pasarle un arreglo como parámetros. Es bien útil este. Es el dual del .call. Cuando quieres llamar a un método programáticamente y quieres inyectar cosas dinámicas, lo que haces es un método .call, pero le pasas ahí sus parámetros separados por comas. Aquí no. Todos los parámetros son separados. Bueno, más bien, es un arreglo de parámetros, básicamente, con el apply. Eso no lo tendrías que hacer, obviamente, si ya tienes el promise.all, ¿verdad? Porque el promise.all ya está preparado para recibir un arreglo. Así que ahí estaría bien fácil, porque nada más pasar los callbacks y se acabó tu problema, básicamente. Entonces, eso es bien útil. Si algún día tienes que generar llamados dinámicos, no sabes cuántos son, estos son variables, realmente puedes hacer este approach. Tienes un arreglo de callbacks y luego utilizando, si tienes jQuery, el apply, o si tienes el promise.all, pues el promise.all. En observables hay un operador que, si no me equivoco, se llama forkJoin, que hace lo mismo. Básicamente, dado un conjunto de cosas que van a hacer peticiones a endpoints, por ejemplo, puedes hacer el observable.forkJoin y eso los reúne todos y los ejecuta y cuando regresan te da un resultado. Lo cual es muy padre, porque digamos, te facilita con este tipo de operadores. Eso es de JavaScript, es más de JavaScript que de jQuery o de promesas, ¿no? Pero bueno, es importante porque a veces es común que tengas este tipo de cosas. A lo mejor ahorita no le veas utilidad, pero algún día cuando te encuentres este tipo de problemas, te vas a acordar de que, para eso eran los endpoints dinámicos. Listo. Bueno, entonces, a ver. Ahí está, ya funciona. Creo que pasamos a la parte final ahorita de preguntas y respuestas. Es el material que traía para ti. Déjame ver si no tengo algo extra de la parte de código. No, creo que no, es todo. Sí, es todo por hoy. Básicamente es el material que traía para ti. La parte de promesas, la parte de jQuery. Axios yo creo que ya no la voy a ver porque realmente es lo mismo. Te va a volver una promesa, así que no es tan interesante verla.